En su primera visita al profeta José Smith, cuando éste tenía 17 años, un ángel llamó a José por su nombre y le dijo que él, Moroni, era un mensajero enviado desde la presencia de Dios y que Dios tenía una obra para José. Imagínense lo que debió pensar José cuando el ángel le dijo que su nombre se tomaría para bien y para mal entre todas las naciones, tribus y lenguas. Tal vez fue la sorpresa en los ojos de José lo que hizo que Moroni repitiera que se hablaría de él para bien y para mal entre toda la gente. Las cosas buenas que se dirían de José Smith se dijeron poco a poco. Lo malo al hablar de él comenzó inmediatamente. José escribió: «Cuán extraño que un muchacho desconocido fuese considerado persona de importancia suficiente para suscitar la más rencorosa persecución». Aunque el amor por José aumentó, también lo hizo la hostilidad. A los 38 años fue asesinado por un populacho de 150 hombres con la cara pintada. Aunque la vida del profeta terminó abruptamente, apenas se había comenzado a hablar bien y mal de José. ¿Deberían extrañarnos las cosas malas que se dijeron de él? El apóstol Pablo lo tildaron de loco y trastornado. Nuestro amado Salvador, el Hijo de Dios, fue calificado de comilón, bebedor de vino y poseído por el demonio. El Señor habló a José sobre su destino. Los extremos de la tierra indagarán tu nombre, los necios se burlarán de ti, y el infierno se encolerizará en tu contra. En tanto que los puros de corazón, los sabios y los virtuosos buscarán bendiciones de tu mano constantemente. ¿Por qué permite el Señor que se hable tanto para mal como para bien? Una razón es que la oposición a las cosas de Dios lleva a quienes buscan la verdad a arrodillarse para recibir respuestas. José Smith es el profeta de la restauración. Su obra espiritual comenzó con la aparición del Padre y del Hijo, a la que siguieron numerosas visitas celestiales. Fue el instrumento en las manos de Dios para revelar escrituras sagradas y doctrina perdida, y para restaurar el sacerdocio. La importancia de la obra de José exige algo más que una mera consideración espiritual. Exige que nosotros, al igual que hizo José, pidamos a Dios. Las preguntas espirituales merecen respuestas espirituales de Dios. Muchas personas que no creen en la obra de la restauración, sencillamente no creen que los seres celestiales hablen con los hombres en la tierra. Dicen que es imposible que un ángel entregara las planchas de oro y se tradujeran por el poder de Dios. Debido a esa incredulidad, rápidamente rechazan el testimonio de José y, desafortunadamente, algunas personas llegan a desacreditar la vida del profeta y a difamar su carácter. Nos entristecemos especialmente cuando alguien que antes veneraba a José se retracta de su convicción y después habla mal del profeta. El elder Neal A. Maxwell dijo en una ocasión: «Al estudiar la iglesia a través de la mirada de sus desertores es como entrevistar a Judas para entender a Jesús. Los desertores siempre hablan más sobre ellos mismos que sobre aquello de lo que se han apartado». Jesús dijo: «Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Tratemos con bondad a quienes critican a José Smith, con el conocimiento en nuestro corazón de que José fue un profeta de Dios, y recibamos consuelo en el hecho de que Moroni anunció todo esto hace mucho tiempo. ¿Qué deberíamos responder a una persona que se preocupa sinceramente por los comentarios negativos que ha oído o leído sobre el profeta José Smith? Desde luego, siempre son bienvenidas las preguntas honestas y sinceras. Si las preguntas se refieren a la personalidad de José, podríamos compartir las palabras de miles que lo conocieron personalmente y que dieron su vida por la obra que José ayudó a establecer. John Taylor, que recibió 4 disparos del populacho que mató a José, declaró más adelante: «Testifico ante Dios, los ángeles y los hombres, que José era un hombre bueno,
honorable y virtuoso, que su carácter, tanto en público como en privado, era intachable, y que vivió y murió como un hombre de Dios. A una persona que busca sinceramente podríamos recordarle que la información de Internet no incluye un filtro de la verdad. Hay información que, por muy convincente que parezca, simplemente no es cierta. Hace unos años leí en la revista Time un artículo que hablaba sobre el descubrimiento de una carta, supuestamente escrita por Martin Harris, que contradecía el relato de José Smith de cómo había encontrado las planchas del Libro de Mormón. Algunos miembros se marcharon de la iglesia debido a ese documento. Tristemente, se dieron demasiada prisa. Unos meses después, unos expertos descubrieron, y el falsificador confesó, que la carta era un completo engaño. Es comprensible que quizás se hagan preguntas sobre lo que escuchan en las noticias, pero nunca deben dudar del testimonio de los profetas de Dios. A esa persona que busca, podríamos recordarle que hay información sobre José que, aunque es cierta, puede presentarse totalmente fuera de contexto en lo que respecta a su época y a su situación. El elder Russell M. Nelson ilustró esta cuestión cuando dijo: era asesor del gobierno de los Estados Unidos en el Centro Nacional de Control de Enfermedades en Atlanta, Georgia. En una ocasión, mientras esperaba un taxi para ir al aeropuerto después de las reuniones, me tumbé en el césped para absorber unos apreciados rayos de sol antes de volver al clima invernal de Utah. Posteriormente, recibí una fotografía por correo tomada por un fotógrafo con un teleobjetivo que había captado aquel momento de relajación sobre el césped. Debajo aparecía este pie de foto: asesor gubernamental en el Centro Nacional. La imagen era real. El pie de la foto era cierto, pero se usó la verdad para dar una impresión falsa. No descartamos algo que sabemos que es verdadero por algo que todavía no entendemos. Podríamos recordar a esa persona que busca que José no fue el único que recibió visitas de ángeles. Los testigos del Libro de Mormón escribieron: declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo y que vimos y contemplamos las planchas. También podríamos citar a muchas otras personas. Una persona que busca sinceramente debería considerar la difusión del Evangelio restaurado como el fruto de la obra del Señor a través del profeta. En la actualidad hay más de 29,000 congregaciones y 88,000 misioneros que enseñan el Evangelio por todo el mundo. Millones de santos de los últimos días intentan seguir a Jesucristo, llevar una vida honorable, cuidar de los pobres y donar tiempo y talentos para ayudar a los demás. Jesús dijo: no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Estas explicaciones resultan convincentes, pero la persona que busca sinceramente no debería basarse en ellas exclusivamente para satisfacer su búsqueda de la verdad. Cada creyente necesita una confirmación espiritual de la misión divina y del carácter del profeta José Smith. Esto es cierto para cada generación. Las preguntas espirituales merecen respuestas espirituales de Dios. Hace poco, cuando me encontraba en la costa este de Estados Unidos, un ex misionero me habló sobre un amigo que se había sentido desilusionado con cierta información sobre el profeta José Smith. Habían hablado varias veces y, como resultado de esas conversaciones, el ex misionero ahora parecía tener dudas. Aunque yo esperaba que él pudiera fortalecer a su amigo, sentí preocupación por su propio testimonio. Hermanos y hermanas, permítanme hacerles una advertencia. No podrán ser de gran ayuda a los demás si su fe personal no es firme. Hace unas semanas embarqué en un avión rumbo a Sudamérica. El auxiliar de vuelo dirigió nuestra atención a un video de seguridad en el que se nos advirtió lo siguiente:
En el caso poco probable de que varíe la presión de la cabina, se abrirán los paneles situados sobre su cabeza y aparecerán máscaras de oxígeno. Si esto sucediera, tomen una máscara, colóquensela sobre la nariz y la boca, deslicen la banda elástica sobre la cabeza y ajusten la máscara en caso necesario. Y a continuación este aviso. Asegúrense de ajustar su máscara antes de ayudar a otras personas. Los comentarios negativos sobre el profeta José Smith irán en aumento conforme se acerque la segunda venida del Salvador. Las medias verdades y los engaños sutiles no disminuirán. Habrá familiares y amigos que necesitarán su ayuda. Ha llegado el momento de ajustar su máscara de oxígeno espiritual para que estén preparados para ayudar a otras personas que busquen la verdad. Cada persona obtendrá un testimonio del profeta José Smith de forma distinta. Puede llegar mientras uno está arrodillado orando, pidiéndole a Dios que confirme que José era verdaderamente un profeta. Tal vez llegue a leer el relato de la primera visión que hizo el profeta. Un testimonio podría destilarse sobre su alma a medida que leen una y otra vez el libro de Mormón. Podría llegar al compartir su testimonio personal del profeta o al estar en el templo y darse cuenta de que, gracias a José Smith, se restauró en la tierra el santo poder para sellar. Con fe y verdadera intención, se fortalecerá su testimonio del profeta José Smith. Las constantes descargas de agua que les lleguen de afuera quizás los mojen ocasionalmente, pero jamás deben extinguir su ardiente llama de fe. A los jóvenes que escuchen hoy, extiendo un desafío concreto. Obtengan un testimonio personal del profeta José Smith. Dejen que su voz ayude a cumplir las palabras proféticas de Moroni, de que se hablaría bien del profeta. Aquí tienen dos ideas. En primer lugar, busquen pasajes en el libro de Mormón que sientan y sepan que son absolutamente ciertos. Y después, compártanlos con familiares y amigos en la noche de hogar, en seminario y en sus clases de hombres jóvenes y mujeres jóvenes, para reconocer que José fue un instrumento en las manos de Dios. Segundo, lean el testimonio del profeta José Smith en la Perla de Gran Precio o en este folleto, disponible actualmente en 158 idiomas. Pueden consultarlo en línea en lds.org o pedirlo a los misioneros. Este es el testimonio de José de lo que sucedió realmente. Léanlo con frecuencia. Plantéense grabar el testimonio de José Smith con su propia voz. Escúchenlo regularmente y compártanlo con sus amigos. Al escuchar el testimonio del profeta con su propia voz, les ayudará a recibir el testimonio que buscan. Nos esperan días asombrosos y extraordinarios. El presidente Thomas S. Monson ha dicho, esta gran obra seguirá adelante, cambiando y bendiciendo vidas al hacerlo. Ninguna causa ni fuerza en el mundo entero puede detener la obra de Dios. A pesar de lo que venga, esta gran causa seguirá adelante. Expreso mi testimonio de que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Él escogió un hombre santo, un hombre justo, para dirigir la restauración de la plenitud de su evangelio. Escogió a José Smith. Testifico que José Smith fue un hombre honrado y virtuoso, un discípulo del Señor Jesucristo. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo realmente se le aparecieron. Y tradujo el libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Cuando nos encontremos más allá del velo de la muerte, entenderemos el llamamiento sagrado y la misión divina del profeta José Smith. En ese día no tan lejano, el hermano José será conocido por ustedes, por mí y por miles. En el nombre de Jesucristo. Amén.